Muy bien, pues muy brevemente voy a presentar al ponente, Fernando López Castellano, como ha dicho el vicedecano. Es profesor de Historia del Pensamiento Económico en la Universidad de Granada y sus investigaciones inició su tesis doctoral pues estudiando el pensamiento económico español a principios del siglo XIX. Estudió los debates económicos y sobre todo argentísticos en torno a las Cortes de Cádiz, la Constitución de 1812, y bueno, a raíz de ese cambio institucional tan importante que se produjo en España, pues hubo un intenso debate y salieron luego economistas que hicieron aportaciones sobresalientes. Y continuó con las instituciones, porque el resto de la obra de Fernando se ha centrado básicamente en el estudio de las instituciones económicas. Ese es un enfoque que en la actualidad pues está asumida por la mayoría de los economistas, pero también lo que hace Fernando es un planteamiento en muchas ocasiones muy heterodoxo a la visión institucionalista que hacen muchos economistas, y como vais a ver ahora en su presentación. Nosotros, Estrella Trincal y yo, que dirigimos una revista Iberian Journal of Economic Thought, le pedimos que coordinase con la profesora Nieves San Emeterio un monográfico sobre el institucionalismo, y sobre todo lo que nos dieron los dos coordinadores fueron las dos visiones que hay sobre esta aproximación institucionalista a la economía, ¿no? De esto nos va a hablar hoy, nos va a hablar de este libro, que la verdad que es un libro excelente, que ya está implicado en la traducción, hace la introducción y que plantea un problema desde la economía institucional, pero además el libro tiene muchas lecturas porque es un libro que plantea el problema de la relación entre la economía y la religión, que desde Max Weber pues siempre se ha establecido esa relación entre los católicos, los protestantes y el éxito no económico en estos países, pero en este caso es un libro que está centrado en el tema del plan y la economía, y que la verdad que ilustra y conoce mucho mejor pues esa relación que existe, y si como un obstáculo para el crecimiento económico. Por último, y para terminar, la verdad que las investigaciones de Fernando pues son buenas investigaciones, pero luego además permitirme que diga que tiene una formación como renacentista, ¿no? Porque no solo se dedica a la economía y hace una economía muy interesante, pero es que los dos compartimos dos placeres, que es la poesía y la canción. Yo leo poesía y escucho canción, pero es que él además compone y forma parte de una banda de música. Así que, como podéis ver, el ser un buen economista y tratar temas muy profundos como lo que vamos a ver en la actualidad no está reñido con otras actividades, y Fernando pues es un vivo ejemplo. Bueno, sin más, le doy la palabra y seguro que vamos a disfrutar mucho con su exposición. Bien, pues muchísimas gracias de verdad por la invitación, por las palabras de Luis, por las palabras de vicedecano. Es un placer venir siempre a esta facultad, es un placer en cualquiera de las facetas que me ha tocado venir. Siempre sale el tema de la música. Cuento como anécdota que en Jaca, hablando de las Cortes de Cádiz, estaban intentando seleccionar cuando el bicentenario a alguien que además de las Cortes de Cádiz contara algo, y me entrevistó la Radio Huesca, porque habían visto también la faceta musical. Yo creo que es una faceta más dentro de toda una manera de entender la vida, y quizás se comprenda también, como ha dicho Luis, de la heterodoxia. Yo siempre que estudio un tema me gusta estudiarlo a fondo, pero también siempre buscar alternativas explicativas de ese tema. Si no puedo evitarlo, las clases de historia del pensamiento
las doy en clave muy dialéctica, siempre enfrentando teoría, y es lo que voy a hacer aquí. Cuando me comentó Manuel Santos, me invitó y me dijo el título, le dije un título mucho más sencillo, pero dijo, bueno, el mismo título del artículo que se ha publicado en la revista podía servir. Lo que pasa es que es tan ambicioso que tengo que dejarme muchas cosas en el tintero. Voy a hacer hincapié en lo que creo que es más novedoso. La literatura de la divergencia, desde que Pomeranz saca su tesis en el año 2000, ha crecido mucho. Es decir, que de alguna manera, se ha recrudecido un viejo debate de la bifurcación de Europa con respecto a otros territorios. Aunque Pomeranz lo sitúa en China, o en Japón, o en Asia, esa literatura pues, ha ido ya, digamos, abarcando otro tipo de territorio y siempre con ese análisis comparativo, ¿no? Bien, cuando estaba precisamente escribiendo ese artículo, mucho más ambicioso, surgió la oportunidad en la Universidad de Granada de publicar el libro de Timur Kuran, que lo había visitado en Granada, precisamente un año antes de publicar el libro. El libro del año 2011, pero él vino a contarnos a grandes rasgos a nuestro grupo de investigación qué significaba esto de la larga divergencia. Timur Kuran es un autor de origen turco, pero que es profesor en Duke y es profesor de Historia del Pensamiento Económico y muy amigo de Douglas North, muy amigo de Gray, es decir, de los grandes, digamos, institucionalistas del momento. ¿Qué tenía de novedoso? Tenía dos cosas que a mí me llamaron mucho la atención. Una, introducir en el debate Oriente Medio, en el debate de la divergencia, y hacerlo desde lo último que está, podríamos decir, desde la última frontera del conocimiento en la historia. Es decir, de lo que, como ha comentado Luis, algo que ya han asimilado todas las grandes instituciones del desarrollo, los planes de desarrollo de la ONU, los planes de desarrollo del Banco Mundial, etcétera, ya han incorporado en su discurso el análisis neoinstitucionalista. Entonces yo creo que eso también me hizo pensar que merecía la pena hacer un monográfico que recogiera a grandes rasgos todo lo que se estaba haciendo en literatura neoinstitucionalista, que es mucho ya, aunque una literatura que de alguna manera surge en torno a los años 90, se ha convertido en el, diríamos, análisis canónico del desarrollo económico. Es decir, no solo ya de la bifurcación entre Europa y otros territorios, sino el análisis del propio desarrollo económico. Así que si hoy en día quisiéramos identificar la economía del desarrollo, casi todos, diríamos Acemoglu, diríamos North, diríamos Gray, diríamos economistas que tienen una clara vocación institucionalista. Bien, eso da vueltas con la divergencia, era la excusa para introducir en el debate este libro que me lleva la sorpresa agradabilísima de que en esta facultad casi todo el mundo lo ha leído. Entonces, incluso lo ha subrayado. Entonces, bueno, voy a redundar en una idea que ya casi todos, yo creo que tenéis una idea de este libro de la larga divergencia, y entonces lo que diría es que voy a prescindir de lo que todos conocéis, y es de la propia discusión sobre la divergencia. Es decir, que hay teorías de todos los tipos. Teorías culturalistas, teorías que hacen uso de la geografía, teorías que hacen uso de los valores, para discutir las tesis de Pomeranz. Es decir, de por qué Europa se separó del mundo en unos determinados años. La discusión atañe tanto al momento de la separación cuanto a las causas de la separación. Así que la literatura es inmensa, lo mismo ahora en la discusión tenemos ocasión de hablar de eso, pero creo que ahora lo que menos interesa es lo novedoso de esa literatura. Bien, pues quizás lo novedoso es que la literatura de la divergencia apenas ha tocado Oriente Medio. Así que, pese a que hay tesis que lindan con esa idea que ha comentado Luis, de la ley Porta, ¿no? La Porta y otros, que han de alguna manera restaurado el pensamiento de Weber, ni ellos se han detenido en las instituciones ni en las leyes islámicas, ni siquiera los propios historiadores islámicos.
Es decir, que han pasado casi de largo por las instituciones y sus efectos sobre el desempeño económico. Es decir, que estamos ante no un libro, sino una corriente. Timur Kuran lo que hace es culminar un programa de investigación muy extenso, con muchos autores, y por eso pero creo que es el más representativo, y sobre todo porque ha ostentado la cátedra Rey Faisal en la Universidad de California. Es decir, lleva muchos años siguiendo más o menos la línea de ese programa de investigación. Pues bien, decía que Oriente Medio ha quedado casi fuera, dentro del análisis institucionalista, del estudio, así lo dice el PAMUC y otros historiadores recientes, de Oriente Medio. Pues bien, lo que me gustaría hoy es paliar en parte esa carencia, ¿no? Es decir, que introducir en el debate Oriente Medio y hacerlo desde esa perspectiva neoinstitucional. Eso no significa que yo comparta, vuelvo a insistir, he presentado el libro ya varias veces por España, incluso en Melilla. Melilla fue la policía, por si el libro, el título creó una expectativa que hizo que algún sponsor se retirara, y fue la policía por si hubiera algún altercado. Al verlo de ley islámica en Melilla, pues bueno, sonaba un poco provocativo. Y entonces decía que es el último de esa tradición. Hay mucha más gente, pero Timur Kuran es el último en ese programa de investigación que intenta introducir Oriente Medio en el debate. Decir muy poco de la explicación institucionalista, por si hay aquí alguien que no está familiarizado con esa idea, y es que para los institucionalistas del desarrollo, estudiando esa vieja ecuación del desarrollo en la que unos han hablado de capital humano, otros han hablado de capital físico, otros de trabajo, es decir, hay muchos modelos de desarrollo. A partir de los 90 se introduce en el pensamiento económico y también en las grandes instituciones ligadas al desarrollo la idea de que lo que de alguna manera determina el desarrollo de los países, lo que separa a los países, así lo cuenta Olson, lo cuenta Nor y compañía, es el marco institucional y las políticas económicas. Es decir, hay sociedades que se han sabido dotar de unas instituciones que favorecen el crecimiento económico. El desempeño, dicen ellos, pero estamos hablando de crecimiento económico. Esas instituciones, cuando se miran la historia, pues lógicamente casi es una historia, digamos, una constatación en clave retrospectiva de qué instituciones han hecho posible el desarrollo de los países actuales. Y entonces el ejemplo canónico también es Inglaterra y los países que hoy son desarrollados. Es decir, han sabido desarrollar instituciones. Esto es un conjunto de reglas, tanto formales como informales, que generan unos incentivos favorables al crecimiento económico. Así que ahora nos detenemos brevemente sobre esa idea. Entre las explicaciones recientes, no me quiero dejar, porque alguien me lo va a preguntar, quiero adelantar un poco la idea. Ha habido dos grandes explicaciones que ligan el crecimiento económico al control de la violencia, una idea de Robert May, que ha desarrollado recientemente, estoy hablando del año 2009, 2010, Douglas North y una serie de autores. El desarrollo depende de la regulación de la violencia. Así hay sociedades que han controlado la violencia y la han hecho, de alguna manera, ese control de la violencia ha favorecido el crecimiento. Hablan de sociedades de naturaleza o de estado natural y sociedades abiertas, sociedades, por decirlo ya en la terminología más reciente, donde las élites lo que hacen es generar instituciones que favorecen el mantenimiento de los privilegios. Dicho en términos de Asimov, que sería lo último, de alguna manera generan instituciones extractivas, y hay otras sociedades que generan instituciones inclusivas. Es decir, instituciones que tienen que ver con la garantía de los derechos de propiedad, con la garantía del funcionamiento del mercado, de los contratos, etcétera, etcétera, y con la democracia liberal. Es decir, que asimilan el crecimiento económico al mantenimiento, a la creación y mantenimiento de una serie de instituciones ligadas al desarrollo occidental que han hecho favorable, y que podría estar ahí la explicación de la bifurcación. 4 o 5 líneas de investigación en el pensamiento económico neoinstitucionalista para explicar el desarrollo.
Si tuviera que destacar 4 grandes líneas, esta sería la presentación. Lo que he dicho, he pasado muy de largo por las primeras. A partir de Pomeran hay explicaciones de todo tipo, ya digo, lo dejo para el debate, pero sí me interesa subrayar de esas 2 explicaciones, las explicaciones convencionales de la excepcionalidad europea. Voy a centrarme en 4 muy brevemente. Es decir, hay autores institucionalistas que sostienen que la excepcionalidad europea, esto es, la separación de Europa del resto del mundo en términos de crecimiento, se debió a que fueron capaces de generar constituciones, es decir, reglas políticas que incentivaron el crecimiento. El ejemplo también canónico de ese marco institucional necesario para el crecimiento es la Revolución Gloriosa de 1688. Y la clave es el que conseguir que los gobernantes respeten la propiedad, respeten la seguridad y que hagan que funcionen los mercados. Es decir, establecer contrapesos al poder político para que no se ceda en sus atribuciones. Esto es también en términos fiscales, en términos de extractivos, como diría Acemoglu. La Revolución de 1688 restringe las capacidades fiscales, judiciales, etcétera, del poder político en favor de los gobernantes, en favor del Parlamento. Y ese marco institucional es la precondición del crecimiento. Así lo dicen North, Weingast, Acemoglu, Robinson, etc. Es decir, la Constitución sienta las bases políticas del crecimiento económico. Otra de las grandes ideas es que en Europa crecieron instituciones privadas que sustituyeron al poder político, es decir, a los poderes públicos, e hicieron también políticas favorables al crecimiento económico en la etapa de crecimiento comercial. La institución por excelencia es el gremio y las ferias de champán. Son tesis también de Douglas North, como veremos, y el gremio va a ser la solución eficiente, decía North, al problema de garantizar los derechos de propiedad a los componentes de ese gremio. Y también de hacer posible que cuando esos comerciantes se enfrenten a otros, también evitar los abusos. Es decir, el gremio como organización eficiente al servicio del conjunto de comerciantes que componen el gremio. Y las ferias fueron el origen, decía Douglas North, la columna vertebral del crecimiento premoderno. La feria de Champagne, como la feria, como diría Thibaut, es un sitio privilegiado por el monarca o por el príncipe o por el dueño del lugar donde se generan cambios. Pues bien, en las ferias fueron los propios comerciantes, según esta teoría, los que se organizaron, los que crearon instituciones favorables al comercio entre los propios comerciantes locales, los comerciantes externos, etcétera, etcétera. Otra de las grandes líneas de trabajo de la economía neoinstitucional, del neoinstitucionalismo económico, es las coaliciones. Otro elemento explicativo de la excepcionalidad europea. ¿Qué significa esto? Pues bien, el estudio muy reciente, de 2006, el estudio más completo del efecto de los valores culturales sobre el desarrollo institucional y por lo tanto sobre el desempeño, lo hizo Grave en un estudio sobre comparativo, institucional comparativo, entre las prácticas de los comerciantes genoveses y los magrebíes, es decir, los judíos del norte de África, que tenían unas prácticas comerciales, unos que favorecían el crecimiento y otros que no lo favorecían. ¿A qué se debía eso? ¿Por qué los genoveses en los siglos XI y XII supieron crear instituciones favorables al crecimiento?
pues lo atribuye, y siguiendo un poco a las tesis de Weber, lo atribuye a que tenían creencias individualistas. ¿Por qué los magrebíes no fueron capaces de generar instituciones que favorecieran el crecimiento? Porque tenían creencias colectivistas. Mientras que unos transitaron muy pronto al intercambio impersonal, es decir, generaron reglas que hacían posibles los cambios entre gente que no se conocía, los otros generaron coaliciones, es decir, grupos de gente asociados en torno a la religión, a los patrones culturales, al parentesco, es decir, no pasaron del intercambio personal que se realiza mediante un trato que de alguna manera se completa con un apretón de mano, al comercio impersonal, que exige unas reglas del juego mucho más complejas. Y la última explicación, hay otra explicación ligada al comercio atlántico, ligada también a los trabajos de Acemoglu y Robinson del año 2005, es decir, que hay países que aprovecharon el comercio atlántico porque también establecieron controles a los poderes públicos y otros países que no supieron hacerlo. Entre los países que supieron hacerlo está Inglaterra y Holanda, y entre los que no, Francia y España. También en la tesis de la ley importa de Laporta. Pues bien, el relato canónico de la formación del Estado liga la ausencia de un orden económico y político como el marco organizacional de entrada, y en ese marco de guerra continua es donde sitúan algunos autores, como Tilly, como el propio Nord, como Bates, etc., el origen del Estado moderno. El Estado moderno surge de la necesidad de recaudar recursos para hacer la guerra. Es decir, el marco al que se enfrenta lo hemos estado hablando, esto que nosotros hoy en día llamamos estados, pero que se forman a partir de 1500, el marco es la guerra continua. Y a lo que se enfrenta el Estado en cada país es a la necesidad de obtener recursos para hacer la guerra. Pues bien, las instituciones son un producto secundario de la obtención de recursos para hacer la guerra. Hay que obtener recursos y hay que administrarlos, pues de ahí surgen las tesorerías, los parlamentos, etc. Es decir que las instituciones que hoy conocemos son el producto secundario de la creación de recursos para hacer la guerra. Esta es la tesis, más extendida dentro de la economía institucional. Es decir, entienden el mercantilismo y las políticas mercantilistas como la seducción de los que tienen la violencia hacia los que tienen la riqueza. Mejor que pelearnos con ellos, que quitarle la riqueza mediante la violencia, lo que vamos a hacer es seducirlos, establecer pactos con ellos y entonces ganaremos los dos. Esa es la idea de Bates y la idea de Nord. Bien, la tesis, como era normal, esto también me llevaría a un debate casi de una hora, la tesis neoinstitucionalista en los últimos años están recibiendo bastantes críticas. De hecho, hay autores, el libro de Acemoglu y Robinson sobre la riqueza de las naciones, por hacer un paralelismo, es del año 2012, y fijaros porque ya a partir de esos años están recibiendo bastantes críticas en su interpretación. Autores como Ogilvy, Edward Hikaru, Malik para el mundo oriental, están pensando que la hipótesis del marco institucional ligado a la teoría neoinstitucionalista no es la adecuada. Es decir, más que una institución adecuada, una institución inclusiva, extractiva, una institución entendidas como reglas del juego. Para estos autores la característica fundamental de un marco institucional es el alcance que tiene. Es decir, ¿quién cumple las instituciones? ¿Quién cumple las reglas que hay en las instituciones? Y han cuestionado todas las grandes líneas de trabajo de estos institucionalistas. Han cuestionado el papel del gremio. Si el gremio tuvo un papel limitado en la seguridad de los derechos de propiedad. El gremio sí tuvo importancia, lo comenta Mocky, fue en las innovaciones científicas y técnicas. Cuestionan
que las autoridades públicas no tuvieran ningún papel en las ferias y en los mercados. No se puede entender el funcionamiento del mercado sin una institución pública que haga cumplir eso. Las autoridades locales creaban casas de moneda para hacer los cambios, aseguraban la seguridad en los caminos, etcétera, etcétera. Es decir, que también han cuestionado eso de que las ferias de champán eran el producto de acuerdos, digamos, privados, en ausencia del poder público. Y también han cuestionado dos cosas fundamentales, y aquí entrarían las tesis de Gray. Los comerciantes genoveses estaban protegidos por la Armada genovesa. Es decir, que no es que ellos, con sus creencias individualistas, generaron instituciones que favorecieron el crecimiento, sino que además la Armada genovesa protegía una parte de la riqueza de Génova que era fundamental, que era el comercio. Y también que los propios comerciantes magrebíes también se apoyaron en instituciones de orden público. Es decir, que desmiente de alguna manera esa teoría de que las instituciones de orden privado sustituyeron eficientemente las instituciones de orden público. Otro de los aspectos importantísimos es el que sostiene Malik. El éxito comercial de Europa se logró mediante una combinación de comercio, coerción y colonización. Es decir, no se puede entender el crecimiento europeo sin el acceso a los recursos. Y al hablar de recursos, estoy hablando de esclavos, estoy hablando de materia prima y la corriente, como dirían los teóricos del desarrollo crítico, lo que llaman la carrera de India, es decir, las corrientes en un sentido y en otro que cruzaron el Atlántico. Y por último, ya he puesto uno de los textos de O'Brien, pero podía poner más, es decir, la capacidad fiscal del Estado inglés, basada también en los monopolios comerciales y en la protección de las grandes compañías. Es decir, que en el funcionamiento eficaz de las grandes compañías estaba gran parte de la capacidad fiscal. Es decir, que el Estado inglés favoreció, como todo el mundo sabe, y el Estado holandés, el crecimiento de grandes compañías para facilitar la colonización y hacer posible el tránsito de mercancías, esclavos, etcétera, etcétera. Bien, dicho eso, me gustaría entonces pasar a lo que me parece más novedoso, lo que hasta hace muy poco no se había incorporado a la literatura. Como decía al principio, la literatura sobre la gran divergencia apenas hasta hace muy poco ha incorporado Oriente Medio en los, diríamos, el contrapunteo entre Europa y otros territorios. Pese a la gran importancia que Oriente Medio tuvo en el tránsito de un comercio centrado básicamente en el Mediterráneo al comercio atlántico. Y, ya digo, los economistas, incluso los economistas del mundo islámico, apenas han tocado desde un punto de vista de relaciones entre desempeño económico y instituciones esta literatura. Pues bien, hasta ahora, por lo menos todo lo que he recogido hasta el 2017, las explicaciones que se habían dado del declive de Oriente Medio a partir de una época se habían basado en tres grandes ideas. Una que atribuía a los factores culturales el declive. Factores culturales, religiosos, ideológicos, es decir, una suerte de teoría de la modernización. Estas sociedades tienen culturas, costumbres, religiones que son de alguna manera incompatibles con el desarrollo económico. Otra de las grandes tesis eran las tesis, diríamos, ligadas a la colonización. Es decir, que Oriente Medio no se ha desarrollado por el impacto negativo de las potencias colonizadoras. Y la tercera, que es interesante, que es la que también desmiente Timur Kuran y otros autores, es que precisamente el declive se debe a que han abandonado las prácticas económicas musulmanas. Esa teoría es la teoría económica islámica. Es decir, el declive se debe a que se apartaron las prácticas económicas de lo que decía la ley islámica. Pues bien,
con toda esa idea, negando absolutamente las tres grandes líneas, es decir, una ligada a las tesis dependentistas, podríamos decir, otra ligada a las tesis de la modernización y otra ligada a lo que Timur había dedicado un libro en el año 2004, La teoría económica islámica. Timur va a aportar lo que para mí me parece que es muy novedoso. Desde el punto de vista teórico y metodológico, va a adoptar lo último en el análisis institucional histórico comparativo, es decir, la comparación de las trayectorias institucionales de Europa y el Oriente Medio Islámico. Sobre todo el Imperio Otomano. Centra casi todo el énfasis de su análisis en el Imperio Otomano. Y lo que me parece fundamental también es que usa un elemento metodológico de Douglas North fundamental. Algo que habíamos insinuado unos minutos antes. Y es que las sociedades se pueden dividir en sociedades modernas o atrasadas en función de que hayan realizado la transición del intercambio personal al impersonal. Es decir, con la escala, el aumento de la escala y el volumen de los intercambios, las sociedades tienen que generar reglas para hacerlos posibles. Y esas reglas institucionales marcan precisamente la trayectoria institucional futura. Pues bien, hay sociedades que siguen ancladas en el intercambio personal, insisto, intercambio reiterativo, intercambio entre personas de una cercanía, ya sea por parentesco o ya sea por lazos culturales o religiosos, etc. Una sociedad se entiende avanzada cuando ha hecho la transición del intercambio personal al impersonal. Porque eso exige reglas del juego nuevas y además generar organizaciones nuevas. Es decir, exige un cambio organizacional. Pues bien, Timur asocia entre las hipótesis el crecimiento económico moderno, y aquí es lo que podríamos decir que es lo más discutible del libro de Timur Kuran, en lo que podemos o no estar de acuerdo. Establece una relación estrecha entre el crecimiento económico moderno, esto es capitalista, y la innovación organizativa. Y lo que sostiene Timur es que mientras que Europa transitaba hacia la economía moderna, es decir, Europa era capaz de crear instituciones que garantizaran el crecimiento, el mundo islámico incurrió en trampas institucionales que impidieron, es decir, que lejos de favorecer el crecimiento, estancaron el crecimiento. Esa es la palabra que él utiliza. Las causas del estancamiento. En lugar de estudiar el desarrollo de esos países, las, digamos, determinantes del desarrollo, lo que estudia es las causas del estancamiento. Sí, también hace un giro literario en su exposición. Bien, el Imperio Otomano, sostiene Timur Kuran, como casi todos los imperios musulmanes anteriores, no fue capaz de producir instituciones clave que modernizaran la economía. Y lo primero, digamos, la peor de todas, es que no supo ponerle freno al poder gubernamental. Es decir, que lo que decíamos antes de la Constitución gloriosa inglesa, que establece de alguna manera contrapesos al poder del soberano, los gobernantes otomanos nunca tuvieron ese contrapeso. Elemento clave del crecimiento moderno. Y otro de los elementos que me parece digno de resaltar es que en el debate sobre el origen de la bifurcación, él también establece que mientras que las instituciones del Oriente Medio islámico no tenían grandes diferencias con respecto a las instituciones europeas hasta el año 1000, fue a partir de ahí cuando empezaron a despegarse, cuando empezaron a ser frenos del crecimiento. Es decir, cuando las instituciones se constituyeron en trampas al crecimiento. Y entonces, con esos mimbres, vamos a ir brevemente sobre las
voy a seleccionar algunas, divide en dos grandes bloques las instituciones que frenan, es decir, que favorecen el estancamiento. Las disposiciones coránicas en materia de sucesiones, la poligamia, la prohibición de los intereses sobre préstamo en dinero, la apostasía, es decir, la prohibición de la apostasía, la ausencia del concepto de corporación y una institución interesantísima, que yo creo que yo no la había visto, dos instituciones diría que interesantísimas. Una, el derecho a la ley, a la elección de la ley aplicable para las minorías religiosas, es decir, judíos y cristianos en Estambul, por ejemplo. Y otra que es muy importante, las capitulaciones, es decir, los contratos que hicieron los comerciantes occidentales cuando aumentaron su nivel de comercio con Oriente Medio. Establecieron unos contratos que se pueden llamar capitulaciones, que son muy interesantes desde el punto de vista, según Timur, del estancamiento de Oriente Medio. Además de eso, el derecho contractual, el WACC y el sistema judicial. Brevemente. Y insisto en esta idea que la discutí bastante con él y, bueno, no llegamos a un acuerdo, pero sí, entendíamos más o menos los términos de la discusión. La ley de herencia. La ley de herencia hay que pensarla en clave capitalista. La ley de herencia islámica es una ley muy igualitaria. Es decir, se reparte igual a mujeres que a hombres y además con el agravante de que la poligamia hacía que se fragmentaran más los activos. Eso en una sociedad tradicional, que los bienes de un rico se repartan en términos igualitarios, pues parece ser que no es un gran problema. Sí es un gran problema desde la acumulación del capital. Es decir, que si queremos pensar en términos de crecimiento, evidentemente la dispersión del capital, sobre todo en un marco en el que la poligamia está extendida, pues imaginaros la idea, ¿no?, del reparto tan grande de esas propiedades. Significa que la fragmentación del patrimonio impide que las empresas se hagan más grandes y por lo tanto introduzcan innovaciones organizacionales. Insisto, solamente de una perspectiva capitalista, quiere decir que es el impedimento al crecimiento capitalista de la empresa y a la innovación que lleva aparejado ese crecimiento. Mientras que las, vamos a llamarle empresas, entre comillas, ahora veremos que las leyes islámicas no aprueban esa idea de corporación, ese concepto de corporación o de empresa, mientras que las europeas acumulaban capital, se hacían cada vez más grandes, aumentaban el volumen y con él la innovación organizacional, las empresas, entre comillas, islámicas seguían siendo pequeñas, buenas para una sociedad tradicional, pero no tan buenas para una sociedad en crecimiento. La ley islámica no reconocía la corporación porque era hostil a la personalidad jurídica de una entidad sin cuerpo que pudiera ser castigado, ni alma susceptible de ser condenada. Es decir, que la ley islámica, la idea de corporación que va a crecer en paralelo en la Europa de aquella época, está prohibida, no la contempla, y la ley de contrato hace que las sociedades no tengan continuidad. Una de las condiciones fundamentales de la empresa capitalista es que perdure en el tiempo, que acumule capital y que perdure en el tiempo. Pues bien, la ley contractual islámica limitaba la continuidad de la empresa porque la muerte de un socio obligaba a deshacer la empresa y a empezar de nuevo otra relación. Es decir, que fundamental, ¿no?, que perdurara en el tiempo y que aumentara de tamaño, no cumple, una con la ley de herencia y otra con la ley contractual, impide que las empresas se conviertan en empresas capitalistas. El ejemplo, y yo lo tomé también aquí, en su libro original, si lo tenéis en inglés aquí, veréis que es un bazar. El bazar para Timur era el ejemplo de empresas pequeñitas que venden lo mismo al mismo precio y todas venden prácticamente lo mismo, pero ninguna crece, ninguna es una empresa capitalista. El bazar, el gran bazar de Estambul, ¿no? Él lo tiene como ejemplo de estas pequeñas empresas.
Una institución que no conocía, yo por lo menos hasta que estudio a Timur y estudio las instituciones islámicas, que no conocía, era el Waqf. Era la forma que tenían los ricos de preservar una fortuna. Es decir, creaban una fundación, en principio de origen religioso, asistencial, que en toda la etapa primitiva, diríamos hasta el año 1000, es una institución muy favorable. Una institución magnífica para el tiempo y magnífica para hacer cosas que nadie podía cometer. Pero el Waqf se convierte en una empresa no capitalista, es una empresa que frena el crecimiento capitalista, porque los bienes que hay en el Waqf no se pueden dedicar a otra cosa que diga el contrato de fundación. Es decir, que por mucho que crezca o por mucho que no crezca, el Waqf sigue siendo la empresa, entre comillas, no de empresa, que tuvo su origen en la fundación. Eso significa que ley de herencia, Waqf, derecho contractual, impiden que las empresas crezcan, como decía, e impiden por tanto la innovación organizativa, que es una de las premisas, una de las hipótesis de desarrollo institucional y desarrollo organizacional del crecimiento capitalista. El otro aspecto que me parece relevante es, podríamos decir, las relaciones o las trayectorias institucionales de las relaciones entre Occidente y el Oriente Medio islámico. Cuando empieza a crecer el comercio entre los comerciantes occidentales y el mundo islámico, lo primero que hacen los comerciantes occidentales es dotarse de una institución fundamental, los cónsules. El cónsul va a dar información tanto de los precios como del carácter del comerciante, va a establecer relaciones con los gobernantes, es decir, va a ser posible que los comerciantes occidentales tengan cierta garantía a la hora de comerciar con los comerciantes de Oriente Medio, mientras que los comerciantes de Oriente Medio no crean cónsules en sus relaciones con Occidente. Pero es que además los comerciantes establecen este contrato de capitulaciones mediante el cual se podían acoger a las leyes de sus países de origen. Es decir, que en las negociaciones con los comerciantes de Oriente Medio, ellos podían establecer los términos que establecían sus instituciones. Eso significa que en caso de litigio, ellos podían apelar a sus tribunales, en lugar de estar sujetos a los tribunales islámicos. Pero es que además hay otro elemento que me parece fundamental, que es el pluralismo jurídico asimétrico que establece Oriente Medio islámico con Occidente. El trato que les da en materia legal a las minorías. La gente de los pueblos del libro, la gente de la Lima, se podían acoger al derecho, a su ley, en caso de litigio, siempre que no fuera algo del ámbito penal, que sí tenían competencia los tribunales islámicos. Es decir, que entre las capitulaciones entre los negociantes, los comerciantes occidentales y los comerciantes de Oriente Medio, y el trato de favor en términos legales de las minorías, el propio Oriente Medio fue negándose o fue estancándose en términos de crecimiento económico. Y como, diríamos, síntoma, como reflejo absoluto de que Oriente Medio no transitó al intercambio impersonal, Timur apela a un elemento fundamental, y es la persistencia de los contratos verbales. En casi toda esta etapa, en el Oriente Medio islámico, no se puede utilizar los documentos como pruebas. No se tiene confianza en los documentos. Se pueden haber falsificado. Los contratos se hacían verbalmente, lo que significa que sigue siendo una sociedad, en términos de no modernizada, ¿no? Es decir, que es compartible o no. Es decir, partiendo de la premisa de de que la transición del intercambio personal al impersonal es la clave del crecimiento moderno,
que sigan haciéndose contratos verbales en el Estambul del siglo XVIII significa que no ha penetrado esa idea todavía en la sociedad islámica. En el Estambul, dice él, del siglo XVII, los contratos escritos no se aceptaban como prueba legal. No se fiaban de esos contratos. Dicho eso, para Timur, y también introduce en sus conclusiones un elemento que será muy familiar a los historiadores, eso de la dependencia de la trayectoria, precisamente la influencia de la historia, es decir, la influencia de esa herencia institucional sobre las políticas económicas ha sido determinante. Oriente Medio sigue siendo, dice él, una sociedad atrasada. Además, no ha sido capaz de desarrollar una sociedad civil potente, insisto, que ejerza de contrapeso del poder político, y está generando sus ideologías proteccionistas, el centralismo, etcétera, están generando problemas, como dice él, hasta socialismo árabe y el islamismo. Es decir, que las propias instituciones, la herencia institucional y las políticas económicas derivadas de esa herencia están generando grandes problemas en la actualidad. Como dice él mismo, no se ha pasado todavía de la moralidad grupal propia de una sociedad atrasada a la moralidad generalizada propia del intercambio impersonal y de una sociedad moderna. Bien, creo que a esta altura, no sé cómo voy, pero merece la pena también hacer una especie de recapitulación sobre las grandes líneas, que digo que representa Timur Kuran, pero que representa toda una corriente de historiadores del Oriente Medio Islámico, que no están contentos con la teoría de la dependencia, que no están contentos con las teorías modernizadoras y que no están contentos con la teoría económica islámica, y que aportan estas ideas ligadas a la economía institucional. En primer lugar, decir que en el fondo lo que plantea Timur Kuran es algo que los historiadores están poniendo mucho en duda, desde que haya una sola causa del crecimiento o el estancamiento económico. No se puede explicar desde la perspectiva de que la ley islámica importa en las trayectorias institucionales. El desarrollo merece un análisis mucho más complejo, institucional sí, pero también de relaciones de producción, de relaciones entre los países en la etapa comercial, de relaciones entre países en la etapa industrial, etc. Tampoco podemos entender a partir de la ley islámica importa algo que es fundamental, y es el papel que juega el mercantilismo en Europa, el papel de los gobiernos occidentales y el papel de los gobiernos de los gobernantes musulmanes, que no favorecen el comercio. Y por último, un elemento que me parece fundamental, que recoge perfectamente Jones, y es que mientras que el Islam o el Oriente Medio Islámico se favoreció de las rutas terrestres, es decir, la ubicación de Turquía, ¿no? La Turquía actual, desde el punto de vista de las rutas comerciales terrestres, era muy favorable, pero cuando cambia el sentido, cuando se traspasa el mundo mediterráneo y las rutas terrestres y se da paso con el descubrimiento del Cabo de Buena Esperanza, y las rutas terrestres van dejando de ser las más importantes, y además el Mediterráneo deja de ser tan importante y empieza a ser importante el mundo atlántico, también el Imperio Otomano pierde con ese comercio de larga distancia. Dicho en términos muy gráficos, mientras que Europa navegó en su revolución comercial, los otomanos fueron combinados a la tierra. Bueno, yo creo que me he ajustado al tiempo para dar un debate, 40-50 minutos,
Y bueno, pues lo que queráis, estoy dispuesto a que podamos discutir esto con más amplitud. Javier, ahora ya pasa un pequeño comentario. Vale, bueno, muchas gracias por la presentación. Muchas gracias por estar aquí y sobre todo por elegir este tema para hablar más de él, porque me parece que es de lo más importante que se puede hablar en economía, ¿no? Al final es la pregunta clásica de la economía: ¿cuáles son las causas de la riqueza de las naciones? De manera que me parece que siempre está bien, independientemente de lo que nos dediquemos cada uno, volver sobre este tema de vez en cuando y siempre pensar sobre él. Entonces yo solo quería comentar una cosa, que en la poca literatura que he leído sobre esto, siempre que leo, hay una cosa que se insinúa, que se comenta, pero que nunca se aborda directamente y que me parece importante, aunque nunca se aborda directamente, y me gustaría preguntarte un poco tu opinión. Lo has insinuado un poco en la presentación. Y es que siempre, bueno, en esta literatura lo que se trata es de ver una relación de causalidad entre instituciones y desarrollo. Se identifican una serie de instituciones que surgieron en Europa en un momento determinado, que no surgieron en otras partes del mundo, y se argumenta que esas instituciones fomentaron el comercio, fomentaron el crecimiento, y eso fue lo que marcó la diferencia de Europa respecto a otras partes del mundo. Pero, sin embargo, a la hora de explicar por qué surgen esas instituciones en Europa y no surgen en otras partes del mundo, aunque no se suele abordar directamente, cuando se da alguna explicación o algún comentario al respecto, se suele poner como causa, de nuevo, el propio desarrollo económico, normalmente. Por ejemplo, un ejemplo, cuando hablan de la Armada Genovesa, ¿no? Que el Estado genovés en un momento determinado decidió proteger a los comerciantes genoveses y eso llevó a una expansión del comercio. Y cuando alguien se pregunta, bueno, ¿y por qué el Estado decide proteger a los comerciantes genoveses? Dan la misma explicación, dicen, bueno, decide protegerlo porque ya se estaba produciendo un incremento del comercio, eso había dado poder a los comerciantes genoveses y eso hizo que ellos pudieran influir en el gobierno y que el gobierno los quisiera proteger. Entonces entra en un razonamiento circular en el que resulta que la institución ha creado más comercio, pero la institución se ha creado o ha actuado porque ya estaba creciendo el comercio antes. Entonces, me parece que esto suele estar insinuado normalmente en la literatura, pero nunca se trata directamente. Y me parece que es importante, ¿no? Aunque el propio Timur Kuran en el libro lo indica un poco que cuando intentas explicar el crecimiento a largo plazo, que es un proceso muy complejo, encontrar una variable estrictamente exógena es imposible y que siempre estás condenado a ese razonamiento circular, es bueno, decide que en algún momento del círculo tienes que empezar y él lo establece en las instituciones porque le parece que es lo más importante, pero me parece que es importante reflexionar sobre ese argumento circular. Y simplemente para ilustrar un poco la idea, he hecho aquí este pequeño gráfico, aquí estaría el tiempo, la actividad comercial, he puesto el comercio porque es lo que se suele concentrar esta literatura. Entonces pondríamos en un primer periodo en el que hay un entorno institucional determinado que establece un obstáculo. Aquí está, que esto va a dar. Entonces, supongamos que aquí hay unas determinadas instituciones que permiten el desarrollo del comercio, pero no a partir de un determinado nivel para el que ya se necesitaría otro tipo de instituciones más complejas. Llega un momento en el que se produce un cambio institucional y entonces ya esos obstáculos al comercio son más altos, ya ese nuevo entorno permite más comercio. Entonces la literatura normalmente mira aquí, dicen, bueno, hemos identificado este cambio institucional y luego vemos que el comercio aumenta o aumenta el crecimiento, aumenta el desarrollo, lo que sea, y bueno, establecen una relación de causalidad entre esa institución y el comercio. Sin embargo, lo que yo decía es que normalmente no se suele mirar esto hacia atrás, se comenta, se insinúa, pero no se estudia específicamente. Aquí, por ejemplo, supongamos una situación económica al principio en la que la propia estructura económica demanda poco comercio, es una economía en la que no se comercia mucho, en un determinado momento empieza a aumentar ese comercio, que ahí también habría que ver por qué razones aumenta ese comercio, hasta donde permiten las instituciones que existen en ese momento. Llega un momento en el que, aunque a lo mejor los comerciantes genoveses quisiesen comerciar más, no son capaces porque no hay unas instituciones que les protejan en su comercio o lo que sea. Entonces esas son las instituciones que provocan ese límite, se mantienen ese límite. Pero es precisamente esta evolución de antes la que choca con el límite institucional
y la que empuja, digamos, el límite institucional. Y son los propios gobernantes los que influyen en las instituciones y, digamos, que utilizan su poder que ahora tienen y que antes no tenían aquí para cambiar esas instituciones. Son los que provocan el cambio institucional. Y ya, una vez que se consigue ese cambio institucional es cuando consiguen comerciar al nivel que querían ya desde antes. Entonces, y esto me parece importante porque si esto fuese así, que no tiene por qué serlo, esto sería una hipótesis, pero si esto fuese así, sería casi igual que decir que a largo plazo la variable institucional es una variable secundaria realmente, no es una variable que se pueda considerar determinante del crecimiento. A corto plazo sí, porque a corto plazo sí que aquí habría unos periodos en los que efectivamente influye en esta variable que sería la de interés, pero a largo plazo sería una variable dependiente que se va ajustando a la propia dinámica económica y entonces no sería un factor muy fundamental, ¿no? Y esto incluso está un poco también en el propio enfoque que utiliza Timur Kuran, que está un poco detrás cuando habla de que hay un paso de intercambio personal a impersonal y que eso exige un cambio institucional. Entonces, sin embargo, luego se centra en el cambio institucional y lo que viene después, pero no en el cambio del personal a impersonal. ¿Por qué? Y eso como... Entonces, nada, simplemente quería preguntarte un poco qué opinas de esto y qué te parece, que no sé. Y nada más. Gracias. Me parece magnífico, como has leído el libro, y la crítica. La crítica, uno de los aspectos que tengo que subrayar cuando presento el libro es precisamente que soy el prologuista y no necesariamente estoy de acuerdo, a pesar de todo. Es decir, creo que es importante este libro por lo que significa, porque introduce en el debate un aspecto que no estaba, además lo hace desde la perspectiva de la economía institucional, y también decirte que no estoy tampoco de acuerdo con la economía institucional. Sí, porque precisamente creo que lo ha subrayado Luis, no me quedaría contento con una explicación unicausal. Es decir, que creo que de manera intuitiva estás diciendo que el crecimiento, lo dice Hayam Chan, no sé si has leído el libro de Retirar la escalera, ya aprovecho y lo recomiendo, es un institucionalista crítico, digamos, con otro bagaje intelectual. Digamos que Douglas North, Robert Bates y el propio Timur Kuran proceden de un análisis neoclásico de la economía, mientras que Hayam Chan y compañía proceden, ellos se llaman el otro canon o la economía de la realidad. Entonces tienen un sustrato pues marxiano, en el sentido marxista, schumpeteriano, keynesiano, etc. Así que otra manera de entender. Yo creo que el crecimiento, como casi todo, habría que enfocarlo de una perspectiva bidireccional. Y creo que las relaciones de producción determinan más la estructura institucional que las instituciones de las relaciones de producción. En términos porcentuales a lo mejor, ¿no? Pero la causalidad bidireccional. Creo que Marx o digamos, no lea Marx desde una sola perspectiva, desde la parte superestructural. Y entonces, las causas del crecimiento ha sustituido en la ecuación del desarrollo, que era A más B igual a crecimiento hasta el año 1980, luego se convirtió en instituciones y política económica igual a crecimiento, ¿no? Ha sustituido los viejos causas determinantes del desarrollo, tipo Solow y compañía, por las instituciones y las políticas económicas, Olson, North, etc. Yo creo que habría que decir que en función del grado de desarrollo, así es el grado de desarrollo de la institución. No sé si se entiende, es decir, que hay una causalidad bidireccional entre el crecimiento y el desarrollo institucional. Y creo que en este tipo de análisis, y sobre todo en el análisis de Timur Kuran, que lo lleva a un análisis, digamos, de la ley importa, es mucho más restringido. Es decir, que la explicación de Timur Kuran, siendo una buena explicación, sería una de ellas. Así habría que añadir varias explicaciones a lo que comenta. De esta manera pienso que lo han leído como para un debate magnífico, ¿no? Yo tengo dos cuestiones. Sí. La primera, no coincido con la relación que se hace de que los ingleses y los holandeses establecieron unas compañías maravillosas. Las compañías de Indias, tanto inglesa como holandesa, fueron un fracaso y al final tuvieron que terminar siendo intervenidas y se disolvieron y al final contaron con los recursos públicos de las coronas correspondientes.
previamente nosotros teníamos la tasa de contratación de Indias que establecía desde la corona la garantía impersonal de la que habla de los comerciantes castellanos, españoles, y la contraparte que estaba en América o donde correspondiera. Según ese criterio, nosotros tendríamos que haber llegado mucho más lejos de ellos. Esa es una cuestión. Y otra cuestión es que los turcos tuvieron una oportunidad de desarrollar el comercio con el Extremo Oriente, y de hecho la expansión llega hasta Indonesia, que era religión. Por lo tanto, el tema de la navegación desde la zona del estrecho de Hormuz hasta Indonesia, hasta Filipinas, hay un desarrollo de navegación muy importante. O sea, que no era un problema, no veo el problema de navegación que comenta John, a pesar de que se les vetó y se convirtió en un imperio terrestre. No, siguen teniendo una salida al mar importantísima, que de hecho trajo de cabeza a los portugueses, porque tenían las colonias de India como Goa y las posesiones de Mozambique. Entonces, prácticamente coincide con la crítica que hace Malik en una de las grandes reseñas del libro que le hace a Timur. Así que la explicación coincide prácticamente en eso, ¿no? La relación entre poder político y comercio, que no está muy clara en las explicaciones de institucionalistas, está más clara como lo estás comentando, ¿no? Es decir, hay una estrecha relación entre la formación del Estado moderno y la generación de riqueza. Es decir, que hay que analizarlo en la misma clave, es decir, van en la misma dirección. La generación de riqueza, el poder político, etc. No es que interviene o no interviene establecer contrapesos con los gobernantes. Es decir, que lo ha comentado también, no sé cómo, Javier lo ha comentado también, es decir, que la flota genovesa favorece el comercio, porque es que no se puede distinguir entre ese comercio y el poder político. Es decir, forma parte del poder político esos comerciantes que están interesados en comerciar. Por eso digo que habría que ampliar el análisis a un análisis más estructuralista y más de bidirección, más causalidad bidireccional que de una causa, ¿no? Sí. En las conclusiones se mencionaban cosas más del presente. Hay una cierta de continuidad. Sí, él hace un capítulo del presente. Sí, y eso me llamaba la atención. Por ejemplo, en América Latina, que es el contexto que más conozco, el tiempo entre que se instauraron formalmente las instituciones a hoy ha cambiado mucho las reglas de juego. Que favorecían principalmente a las grandes empresas y demás. Hubieron grandes migraciones en Brasil, México, Perú, etcétera, etcétera. Y estas personas emprendieron, hicieron grandes, explican los grandes crecimientos que hoy día tiene esta región, y lo hicieron al margen de las instituciones, al margen del Estado. Y tiene una explicación meramente histórica. Aquí no conozco nada de esta realidad dinámica. Desde el pueblo, desde abajo, no ha surgido nada que pueda cambiar las reglas del juego y salir de ese círculo. Vamos a ver América Latina, ya estábamos hablando de eso en la comida. América Latina, hay hoy en día, si yo tuviera que decir, alguna teoría que se aproxime a explicar bien el crecimiento, estaría con las teorías postcoloniales. Es que quizás sea la literatura que más se aproxima a explicar lo que ha pasado en América Latina. Habría que distinguir, ¿no? Territorios concretos, pero quizás el análisis postcolonial que remite a la etapa de la colonización, a las reglas del juego que se establece entre la corona, por una parte, cuando llega al territorio, las que se van generando, luego los criollos que generan sus propias reglas cuando la independencia, es decir, que sería una explicación de tipo no solamente institucionalista, sino también de
instituciones formales e informales, es decir, cómo casan las instituciones que se llevan a América Latina con las instituciones informales que hay en América Latina, es decir, desde el colonizado, como hace Acemoglu, pero también desde el colonizador, ¿no? Desde el colonizador, como hace Acemoglu, pero también desde el colonizado. Es decir, que eso sería también un debate largo que se está escribiendo mucho también dentro de la literatura moderna del crecimiento. Yo te remitiría a toda la literatura postcolonial. Mi pregunta era si es que desde el punto de corte de la bifurcación de Europa y todo el terreno árabe, islámico, perdón. Sí, pero son territorios que en aquella época existen ya con un crecimiento, existen con unas reglas, etc. Sí. Mientras que América Latina llega una potencia colonizadora que establece unas reglas y genera un cambio institucional radical. Sí, América Latina. Sí, por eso. Que queda claro cómo va. Mi pregunta era si es que desde esa divergencia de Europa en el mundo islámico tenían sus instituciones respectivas, personales y demás. Desde el pueblo, a margen de las instituciones formales, están habiendo movimientos que den salida a estos círculos que... Pero ahora, en la realidad actual... Sí. Por eso te remití el capítulo de... Ha habido intentos, yo diría que desde el pueblo, que se han reconducido recientemente en todo el Oriente Medio y en todos los países árabes, y estamos viendo hoy a qué han conducido. Así que desde lo que se llamó Primavera Árabe en Túnez hace 5 años, hasta lo que hoy está pasando, yo creo que ha sido terrorífico lo que ha pasado ahora mismo en el mundo árabe en términos de resultados. No porque hayan sido iniciativas del pueblo, sino que en cómo ha reconducido el poder en los movimientos, ¿no?, populares. Así que si miramos ahora cualquiera de los países árabes, están en un momento bastante, no sé, Argelia, Túnez, en un momento bastante difícil, ¿no? Muchas gracias, ¿no? Por todo, por estar, por haber venido Placer. por participar y por la exposición, ¿no? Que yo creo que ha sido muy esclarecedora. Bueno, pues de algunas, podemos decir, de las versiones Hogar, podemos llamar, si queremos, una nueva ortodoxia, ¿no? Que en cierta medida ha representado yo de María, la ortodoxia del consenso de Washington, ¿no? Sí. Entonces, yo reconozco que me entusiasmó lo de la dialéctica, que fue referido al principio, y yo pues esperaba a partir de ahí pues, una tesis, una antítesis, y no sé si una síntesis, pero en todo caso una antítesis, ¿no? Creo que nos hemos quedado, aunque luego he encontrado algunos elementos en las intervenciones posteriores, nos hemos encontrado en la tesis efectivamente en exponer en qué consiste esta forma de intentar entender la evolución a largo plazo de las sociedades y un poco la existencia de las energías que de la convivencia. Voy a intentar ser muy preciso y no extenderme en 2 o 3 cuestiones que quiero formular. Yo creo que una parte he querido entender que lo que se ha estado hablando es fundamentalmente del ritmo de crecimiento a largo plazo, ¿no? Aunque se ha hablado de desarrollo, de crecimiento, pero fundamentalmente lo que se ha hablado ha sido de diferentes tasas de crecimiento, ¿no? Podríamos hablar incluso, si queremos, incorporamos también los cambios que se hayan producido en términos de desarrollo capitalista, ¿no? Yo creo que lo que se intenta ver es por qué sean diferentes ritmos de crecimiento de diferentes áreas. Por otra parte, creo que la obra tiene como referencia fundamentalmente la experiencia turca, creo entender. Una obra, conozco la obra, vamos a ver su existencia, pero no la he trabajado, pero creo que tiene fundamentalmente en cuenta la experiencia turca. Claro, el mundo no ya árabe, el mundo musulmán es mucho más amplio, digamos, y cuando se habla de Oriente Próximo, de Oriente Medio, pues tenemos también un conjunto muy heterogéneo, muy amplio de experiencias, ¿no? Teniendo en cuenta que hay algunas experiencias, sí, propias del mundo árabe, pues el caso de Irán, como es el caso de Siria o de Egipto, o incluso la propia experiencia de Argelia, que nos muestran, bueno, podemos decir, esfuerzos desarrollistas diferentes, ¿no? Diferentes y también con evoluciones diferentes en los países. Digo que incluso dentro de ese mundo árabe o mundo musulmán más amplio, habría también diferentes trayectorias y no sé hasta qué punto lo que ahí se plantea se puede extender a otras experiencias. Luego, en tercer lugar, yo me gustaría que se abundara en lo que podemos llamar
las limitaciones y las, yo creo que claras insuficiencias porque de la nueva ortodoxia institucional, a la hora de intentar explicar esas asimetrías y esa divergencia a largo plazo. Es decir, no existe en esa interpretación la dimensión externa. Es decir, no existe, no se tiene en cuenta fundamentalmente el modo en que la participación en la economía mundial o la posición en la economía mundial determina, condiciona la dinámica a largo plazo. Es decir, está prácticamente ausente. Asistía hace poco, 2 días, en el Centro de Estudios Constitucionales a un coloquio sobre el papel de la monarquía en el siglo XXI. Donde no fue un coloquio, eso había debate, pero era coloquio, porque todos los participantes, pues, digamos, defendían la monarquía del siglo XXI y ponían ejemplos del tipo de comparar Noruega e Irán. Y decían, claro, vean cómo Noruega, pues muy desarrollado, la corona de Noruega pues ayuda a eso, en cambio con la República Islámica, vean ustedes la República Islámica, ¿no? Claro, no podía imaginarse que podíamos hacer una comparación entre una república nórdica y un reino persa, y no me imagino que no habría mucha diferencia desde el punto de vista de los problemas o no que nos encontráramos en cada uno de estos países. Es decir, que no utilizasen determinadas formas, en este caso la forma de Estado, ¿no? Determinadas formas institucionales que utilizasen pueden acompañar, ¿no? Pueden acompañar a una dinámica económica y una configuración económica de unas características determinadas. Si observamos dinámicas a largo plazo y espacios económicos donde se ha consolidado, llamemos una capacidad propia, endógena, autónoma, de crecimiento sostenido, yo creo que hay algunos elementos yo creo más relevantes que el modo en que se van a ir configurando instituciones, que tiene que ver que se cree o no determinados espacios, mercado interno consolidado, que se cree o no una dinámica propia de producción industrial. Y eso tiene que ver con una posición determinada en la economía mundial, tiene que ver con el modo en que se comienza a participar en esa economía mundial. Es decir, el páramo mundial que se encuentra en Inglaterra del siglo XVIII y XIX a escala planetaria no es lo que se encuentra en otros países cuando 100 o 200 años después intentan reproducir procesos de industrialización. Entonces yo creo que esa posición en la economía mundial, esa especialización, o eso si queremos decirlo en términos más clásicos, esa ubicación, la división y integración del trabajo tiene un carácter explicativo, yo creo, mucho más fértil que otro tipo de explicaciones y que algunas de estas explicaciones en boga no tienen en cuenta, o por lo menos creo que no desmantelan suficientemente si de verdad quieren plantear una alternativa interpretativa vigorosa que a mí por lo menos me haga dudar. Estoy totalmente de acuerdo. Y me voy a explicar. Los 3 puntos me parecen relevantes y los he tocado en otros trabajos. Así que en los que he opuesto la interpretación institucional a las teorías postcoloniales, etcétera, etcétera. Me parece magnífica, ha sido una exposición brillante en el sentido del orden, ¿no? 1. Los neoinstitucionalistas nunca hablan de desarrollo, hablan de crecimiento. Y ya digo que he cuestionado ese término. Y en vez de crecimiento hablan de desempeño económico. Es decir, para hacerlo más neutro todavía. Es decir, que Timur Kuran como neoinstitucionalista no utiliza la palabra, y si la utiliza mal. Cuando habla de crecimiento capitalista, no de desarrollo. De hecho, utiliza datos de crecimiento, de población, etcétera, pues muy ligados a esa idea de crecimiento, así que totalmente de acuerdo. Desde la segunda, él enmarca en el mundo otomano. Me parece que él elige ese territorio porque le parece que es significativo para su investigación. Es decir, se le ponían poner todas las pegas del mundo y es el marco, y lógicamente en ese marco no cabe ninguna teoría desarrollista, ni dependentista, ni teorías que apelen a la división del trabajo internacional. Es decir, por eso digo, porque él empieza diciendo que está absolutamente en desacuerdo con los teóricos dependentistas. Lo que quiere decir que la relación, él ya descarta en su trabajo, descarta la relación con, es decir, la integración en la economía mundial. Yo, en mi artículo, parto de un teórico que me parece fundamental, que es Arrighi, Giovanni Arrighi, que es el que, cuando habla de África, hay que entender, cuando se critica el Estado africano actual, precisamente el proceso de formación del Estado africano y la integración de la economía de ese país en la economía mundial. Así que me parece fundamental. En el artículo este es que no era el caso, iba a decir que era
un monográfico dedicado a las instituciones, en el que yo lo que tenía que hacer era un barrido con la literatura institucionalista. Y no ser demasiado crítico tampoco. Es decir, que incluso le hago el prólogo a Timur Kuran y soy incluso más blando en el prólogo, porque no voy a prologarle el libro, lo voy a criticar, ¿no? En el sentido crítico agresivo, ¿no? Entonces diría que lo que sí hay es un canto, y esa sería mi principal crítica, aparte de las causalidades, que creo que establecer una sola causa de un estancamiento es muy peligroso, ¿no? Estoy contigo totalmente de acuerdo en que si se hubiera que hacer una lectura, sería la lectura de lo favorable que es el monocultivo institucional. Es decir, Timur Kuran piensa que si el mundo islámico tuviera, y también estoy de acuerdo porque el mundo islámico llega a la India, ¿no? Si el mundo islámico fuera capaz de recibir favorablemente a las instituciones occidentales, crecería. ¿Qué ha pasado? Que no ha creado instituciones complementarias que hagan posible la transferencia. Es decir, es el colmo de un análisis neoinstitucionalista, pero además optimista, ¿no? De transferencia institucional. Lo que está pasando en el mundo. Es decir, Estados Unidos piensa que si instala la democracia en Irán, Irán es demócrata. Es decir, ya van a votar y ya construir una democracia occidental, ¿no? ¿Qué pasa con las instituciones informales, etcétera? Así que me alegro mucho de que haya hecho esa lectura, pero eso daría para un debate, para otra hora, ¿no? Discutiendo de eso, porque es realmente lo que me apetece. Entonces lo que he hecho ha sido he intentado ser lo más neutro posible en la presentación de las tesis institucionalistas, que no solo ya han ampliado su ámbito, su marco, como Acemoglu llegó a la colonia, ¿no? Es decir, ¿qué hizo Acemoglu y la cooperativa de trabajos que tiene, ¿no? Pues trasladar el análisis institucionalista a la colonia. Y que tiene críticas, estaría criticando a Acemoglu horas. Esto, muchas críticas también, estoy totalmente de acuerdo, pero creo que las he enmarcado en tres aspectos magníficos. El marco territorial, que no se puede enmarcar en el mundo otomano, en la idea de crecimiento que habría que oponer a la idea de desarrollo, que es mucho más amplia, que es una idea que hoy en día hay muchas tesis sobre el desarrollo, y la idea de la integración de la economía en el mundo, en la economía mundial. Así que estoy totalmente de acuerdo. Tiempo para una última pregunta breve. Si no, pues terminamos agradeciendo mucho al profesor Castellano por esta estimulante presentación, que es un diálogo muy interesante, muy ilustrativo para los que no conocemos mucho el campo, hemos aprendido mucho. Y bueno, esperamos tenerte por aquí de nuevo. Muchas gracias.